En una ciudad de piedra roja, rodeada por dunas calientes y torres altas, una joven guerrera llamada Lira caminaba sola hacia el centro del gran círculo de combate. El suelo brillaba por el calor del sol doble que colgaba en el cielo como dos fuegos gigantes. La gente gritaba desde todos los lados. No eran aplausos amables. Eran voces llenas de deseo por ver sangre y derrota. Lira llevaba una armadura plateada, marcada con símbolos de su clan. Su cabello oscuro estaba amarrado con tiras de cuero, y sus ojos verdes se movían con cuidado, atentos a todo. Desde pequeña había entrenado para este momento. Era hija de una familia respetada, criada para proteger el honor de su casa. Frente a ella estaba un prisionero humano llamado Marco. Lo habían capturado cerca de las montañas del norte. Era alto, fuerte, con hombros anchos y manos ásperas por el trabajo duro. Llevaba ropa vieja y rota, pero se mantenía firme, sin miedo visible. A un lado del círculo, sobre un balcón de piedra negra, observaba Lord Caven, un noble de piel oscura que siempre había querido ver caer a Lira. Sonreía con desprecio. Durante semanas había dicho que ella era débil, que pensaba demasiado y atacaba poco. En lo alto, la anciana líder del pueblo levantó su bastón de cristal. Que comience el juicio del combate, dijo con voz lenta pero fuerte. Sin esperar más, Lira corrió hacia Marco con su espada brillante. La hoja dejaba una luz caliente en el aire. Sus pasos eran rápidos, seguros. Atacó una y otra vez, buscando romper su defensa. Pero Marco no luchaba como los guerreros de ese mundo. No respondía con fuerza directa. Se movía a los lados, giraba, retrocedía. Usaba el espacio. Sus manos sostenían una barra metálica simple, pero la movía con cuidado, tocando la espada solo lo necesario. La gente empezó a murmurar. Lira frunció el ceño y atacó con más fuerza. Saltó hacia adelante y lanzó un golpe grande, uno que normalmente terminaba las peleas. Marco levantó su barra como si fuera a bloquear, pero en el último segundo golpeó el suelo con fuerza. La arena se rompió un poco bajo los pies de Lira. Ella perdió equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, Marco giró la barra y atrapó su pierna. Tiró con todo su peso. Lira cayó de espaldas con un golpe seco. El aire salió de sus pulmones. En segundos, Marco estaba sobre ella, una rodilla en su pecho, la punta de la barra presionando su cuello. Todo quedó en silencio. Nadie podía creerlo. La gran guerrera estaba derrotada por un prisionero. Lira cerró los ojos, llena de vergüenza. Sentía las miradas, las burlas silenciosas, y la sonrisa de Lord Caven desde lo alto. La anciana líder habló otra vez. Según la ley antigua, la perdedora debe morir. Marco respiró hondo. Miró alrededor. Vio a los nobles, a los soldados, y a una mujer humana sentada entre visitantes extranjeros, que hizo un pequeño gesto con la cabeza. Entonces habló. Hay otra ley. Las personas empezaron a murmurar con fuerza. Habla claro, dijo la anciana. La ley del vencedor. El ganador puede tomar al derrotado como sirviente en lugar de matarlo. Los ojos de Lira se abrieron de golpe. Eso era peor que la muerte. Ser sirviente significaba perder nombre, honor y libertad. La multitud gritó con enojo. Algunos por sorpresa, otros por desprecio. Lord Caven se levantó, fingiendo estar furioso, pero por dentro estaba feliz. Esto destruía a Lira más que matarla. ¿De verdad quieres usar esa ley vieja? Preguntó la líder. ¿Humillar a esta guerrera? La reclamo, dijo Marco con voz firme. La anciana golpeó su bastón contra el suelo. Así será. Los guardias se acercaron, no a Marco, sino a Lira. Dos mujeres del templo comenzaron a quitarle la armadura, pieza por pieza. El metal cayó al suelo con sonidos pesados. Debajo solo quedó una túnica sencilla. Lira no lloró. No gritó. Mantuvo la espalda recta, aunque por dentro todo se rompía. La llevaron lejos del círculo, pasando entre personas que la miraban con burla o lástima. Antes de salir, cruzó mirada con Marco. En sus ojos no había miedo.
Solo odio. Más tarde, la llevaron a una gran habitación llena de telas suaves, lámparas doradas y paredes con dibujos antiguos. Era un lugar hermoso, pero ahora era su prisión. Lyra se quedó de pie en el centro, con los puños cerrados. Marco entró lentamente. Dos guardias cerraron la puerta pesada detrás de él. Por un momento ninguno habló. Yo no quería esto, dijo Marco al fin. No quería humillarte. Lyra soltó una risa amarga. Me quitaste todo, respondió. Mi nombre. Mi futuro. Morir habría sido mejor. Marco bajó la mirada. Solo quería vivir. El silencio llenó la sala. La ley de ese mundo era clara, ella ahora debía obedecerlo en todo. La noche cayó afuera. Las sombras largas cruzaron la habitación. Marco dio un paso hacia ella, con cuidado. Su corazón latía fuerte. Lyra no se movió. Levantó la barbilla con orgullo. Cuando él tocó suavemente su brazo, su piel tembló, aunque intentó no mostrarlo. Aléjate, susurró ella con voz dura. La tensión entre ambos era pesada, llena de rabia, miedo y algo nuevo que ninguno entendía aún. Y así comenzó una historia que ninguno de los dos había elegido. Para Lyra, esta era otra batalla, pero no con espadas ni gritos. Era una lucha silenciosa, dentro de esas paredes suaves y doradas. Ella no pensaba darle el gusto de verla rendirse. Marco se acercó despacio. Su cuerpo estaba tenso, no por cariño, sino por nervios y una fuerza extraña que no buscaba sentir. No había amor en ese momento. Era una orden de la ley, fría y dura. Su primer encuentro fue torpe y fuerte, como dos mundos chocando sin entenderse. No hubo palabras bonitas ni gestos suaves. Fue un acto obligado, lleno de tensión, donde ninguno sabía cómo sentirse. No era placer, era deber. Después quedaron en lados opuestos de la gran cama, mirando al techo. El silencio pesaba más que cualquier grito. Lyra no había visto en Marco al monstruo que imaginaba, pero seguía siendo la causa de su vergüenza. Y Marco, rodeado de lujos que no eran suyos, se sentía más preso que nunca. Los días empezaron a repetirse de forma extraña. Durante el día, Lyra actuaba como una sirvienta perfecta. Caminaba sin hacer ruido, llevaba comida, limpiaba, y se quedaba de pie cerca de la puerta como una estatua. Su rostro no mostraba nada. Por la noche, la ley los obligaba a compartir la cama. Cada noche era una nueva lucha silenciosa. No hablaban mucho. Sus cuerpos se movían con dureza, como si aún estuvieran peleando. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Marco no la trataba como un trofeo. No abusaba de su poder. Eso confundía a Lyra. En su mundo, la fuerza bruta era lo normal. Pero él se controlaba. Una noche, después de otro encuentro tenso, Marco habló en voz baja desde su lado de la cama. Sé que me odias, dijo. Pero no fue tu decisión perder. Ese noble, Caben, él lo planeó. Lyra giró la cabeza lentamente. No hables de nuestro honor, respondió con frialdad. No hablo de honor, dijo Marco. Hablo de ambición. Vi su cara cuando te retó. Y cuando gané. Él no quería matarte. Quería destruirte. Lyra no respondió, pero algo se movió dentro de ella. La duda nació. Al día siguiente, una joven asistente entró a cambiar las telas de la cama. Sus manos temblaban. No miró a Lyra a los ojos. Más tarde, cuando volvió por la bandeja de comida de Marco, dejó algo escondido bajo la tela. Era un pequeño dispositivo. Lyra lo tomó rápido, con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, usó un lector pequeño que escondía entre sus joyas antiguas. Lo que vio la heló. Había mensajes secretos, rutas de envíos, informes. Uno hablaba de Marco, un humano capturado con habilidad especial para el combate. Todo había pasado por las manos de Lord Caven. Y había un análisis final que decía que un guerrero de su mundo, honorable y formal, tenía muchas posibilidades de perder contra ese humano usando métodos diferentes.
Todo había sido planeado. Caben la empujó al combate sabiendo que podía caer. La usó. Marco no era su enemigo. Los dos eran piezas del mismo juego. El mundo de Lyra se rompió por dentro. Siempre creyó en las leyes, en el honor, en la justicia de su pueblo. Ahora veía que todo podía ser torcido por gente con poder. Y el humano al que despreciaba había visto la verdad antes que ella. No esperó a que Marco se acercara esa noche. Fue hacia él. Estaba junto a la ventana grande, mirando las luces de la ciudad extraña bajo las lunas dobles. Tenías razón, dijo ella, con voz cansada. Caben lo planeó todo. Sabía que ganarías. Marco asintió despacio. Lo siento, Lyra. Era la primera vez que decía su nombre. Ella lo miró diferente. Ya no como su dueño, ni como su vergüenza. Era la única persona en ese lugar en quien podía confiar. Necesito tu ayuda, dijo. Mi casa me va a abandonar. Caben no va a parar hasta vernos muertos. ¿Qué quieres hacer? Preguntó él. Unirnos. Yo conozco su política, sus juegos de poder. Pero tú piensas distinto. Enséñame. Marco la observó largo rato. Vio miedo, pero también fuerza nueva. Está bien, dijo al fin. Pero lo haremos a mi manera. Lyra asintió una vez. La tregua estaba hecha. Desde ese día, todo cambió. La habitación dejó de sentirse como prisión. De noche hablaban en susurros. Lyra le contaba sobre las casas poderosas, las alianzas falsas, las deudas de honor. Marco le enseñaba cosas nuevas, engaños, movimientos inesperados, usar el espacio, romper reglas. Tus técnicas son bonitas, le decía mientras esquivaba un golpe. Pero son predecibles. La hacía pelear diferente. Usar trampas. Moverse rápido. Pensar como alguien que solo quiere sobrevivir. El entrenamiento era duro. Caían al suelo muchas veces, sin aire, riendo a veces, respirando fuerte otras. La línea entre pelea y cercanía empezó a borrarse. También ella le enseñó a él. Aquí el honor es una moneda, le explicó una noche. Caben la usa para comprar gente y destruir rivales. Entonces tenemos que mostrar que su honor es mentira, respondió Marco. Se volvieron compañeros. Confidentes. Aliados. Las noches ya no eran solo obligación. Ahora había curiosidad, respeto y algo más creciendo lentamente. Se aprendía en el cuerpo, las reacciones, los silencios. Lo que empezó como una lucha se transformó en conexión. Y mientras ellos cambiaban, en algún lugar del palacio, Lord Caven apretaba su control, sin saber que el espíritu de Lyra no estaba roto. Solo estaba despertando. Los rumores de Lord Caven crecieron como una tormenta. Al principio eran pequeños comentarios. Luego se volvieron mensajes públicos, grabaciones cortadas y sonidos sacados de contexto. Momentos normales dentro de la habitación fueron mostrados como escenas vergonzosas. Una risa se transformó en burla. Una charla tranquila parecía una traición. Las palabras de Marco durante el entrenamiento sonaban como órdenes crueles de un amo. La gente de la ciudad se horrorizó. La historia que corría era simple y venenosa. Lyra, la gran guerrera, no solo había perdido contra un humano, sino que ahora disfrutaba servirle. Su nombre empezó a usarse como insulto. Los jóvenes aprendices eran advertidos. No termines como Lyra. Su familia sintió la presión del consejo. Pronto hablaron de borrar su nombre del linaje. Grupos extremos pedían la muerte de ambos. Los guardias ya no los miraban con respeto. La comida llegaba fría. A veces no llegaba. Pero en lugar de separarlos, todo eso los unió más. La habitación se volvió su refugio. Una noche, Marco pasó sus dedos con cuidado por la oreja puntiaguda de Lyra. No pueden ver más allá de su orgullo, dijo. Su honor es una jaula. Entonces construiremos nuestra propia salida, respondió ella con voz firme. Por primera vez, Lyra tomó su mano con suavidad.
La trampa que hizo para mí, será la suya. Tenía miedo, sí. Pero también una rabia fuerte. Ya no eran vencedora y vencido. Eran sobrevivientes. Lyra empezó su propio juego. Sabía que la arrogancia de Kaven era su punto débil. Él pensaba que ella estaba rota. Nunca imaginaría que ella podía pensar como estratega. Usó a una asistente para enviar un mensaje falso a uno de los hombres codiciosos de Kaven. El mensaje decía que Marco planeaba negociar con los visitantes humanos y entregar a Lyra. Era mentira, pero sembró dudas. Luego vino la actuación. Un día, justo cuando los guardias cambiaban turno, Lyra empezó a gritarle a Marco en su idioma. «Eres una bestia sin honor». Marco respondió fuerte y lanzó una silla contra la pared. El ruido fue enorme. Los guardias vieron caos. Pensaron que su alianza se había roto. El mensaje llegó a Kaven tal como querían. Desde ese día, la vigilancia se movió hacia Marco y sus supuestos contactos. Eso le dio a Lyra tiempo. Contactó a familias menores que también temían el poder de Kaven. No habló de honor. Habló de supervivencia. Si él gana todo, ustedes perderán todo, les dijo. Poco a poco, algunos aceptaron ayudar. El último movimiento fue el más arriesgado. Lyra envió una petición formal al Consejo. Acusó a Kaven de mentiras y abuso de poder. Lo retó a un duelo por liderazgo. La idea era loca. Una guerrera deshonrada desafiando al noble más fuerte. Pero las leyes antiguas los obligaban a aceptar. El día del duelo llegó. El aire estaba frío. Las sombras de los dos soles cruzaban la arena blanca. La gente no gritaba. Solo murmuraba nerviosa. Lyra no llevaba su armadura brillante. Solo cuero simple y dos cuchillas comunes. Kaven estaba cubierto de metal azul oscuro, con su espada de energía lista. Sonrió con desprecio. Cuando dieron la señal, cargó directo, buscando acabar rápido. Pero Lyra no lo enfrentó. Se movió. Esquivó con calma. Dejó que su fuerza pasara de largo. Una y otra vez. Ella lo cansaba. Usaba la arena, la luz, el espacio. ¿Esto es honor o solo miedo? Gritó para que todos oyeran. Kaven rugió furioso y atacó sin pensar. Ese fue su error. Lyra se agachó, enganchó su pierna y lo hizo caer. Giró con su impulso y golpeó su mano. La espada salió volando. En segundos, una cuchilla estaba en su garganta. Silencio total. Confiesa, susurró ella, o conocerás la verdadera vergüenza. Luego gritó. Diles cómo planeaste mi caída. Kaven tembló. Y habló. Contó todo. Las trampas. Los informes. Las mentiras. La arena quedó en shock. Ese día cambió todo. Kaven fue expulsado. Su nombre borrado de la historia. Peor que la muerte para su gente. Lyra fue restaurada como líder de su casa. Y su primer acto fue cambiar la ley de conquista. El honor no está en humillar, dijo ante todos. Está en proteger la vida. Marco fue llevado frente al consejo, sin cadenas. Es libre, anunció Lyra. Y será estratega de nuestra casa. Muchos asintieron. Una nueva era comenzaba. Esa noche, la habitación ya no era prisión. Marco preparaba sus pocas cosas. Lyra entró en una túnica simple. Se miraron largo rato. Eres libre para irte, dijo ella. Lo sé, respondió. Pero no quiero. Se acercó. Ya no había poder entre ellos. Solo dos personas iguales. Lyra tocó su rostro con cuidado. La ley ya no me ata a ti, pero yo aún te elijo. Marco tomó su mano. Yo también. Se besaron despacio. No por obligación. No por ley. Sino por decisión. Fue un beso de libertad. De futuro. De dos almas que habían sobrevivido juntas. Y así,
sin decretos ni reglas antiguas, nació su propia nueva historia. El amanecer llegó sin anuncios ni trompetas. La luz suave de los dos soles entró por la ventana alta y cayó sobre la ciudad, que por primera vez en mucho tiempo despertaba sin miedo. No hubo celebraciones grandes ni gritos de victoria. Solo un cambio lento, profundo, que se sentía en el aire. Lyra estaba de pie mirando el horizonte. Ya no llevaba símbolos antiguos ni armaduras pesadas. Su postura seguía siendo fuerte, pero ahora había algo distinto en ella, calma. No la calma de la obediencia, sino la de quien ha elegido su propio camino. Marco se acercó sin decir nada. No como prisionero. No como conquistador. Solo como alguien que decidió quedarse. Nada será fácil, dijo él al fin. Van a resistirse. Lo sé, respondió ella. El cambio siempre molesta a quienes se alimentan del miedo. Durante los días siguientes, Lyra comenzó a hablar ante el consejo y ante la gente común. No con discursos llenos de orgullo, sino con verdades simples. Admitió errores. Nombró injusticias. Rompió silencios que llevaban generaciones guardados. Algunos la odiaron más por eso. Otros, en silencio, comenzaron a escuchar. Marco trabajó a su lado, no desde el trono, sino desde las sombras. Observó, planeó, sugirió. Enseñó a ver más allá de la fuerza directa. A usar la paciencia. A elegir cuándo no luchar. No todos aceptaron el nuevo orden. Hubo amenazas, traiciones pequeñas, miradas cargadas de rencor. Pero también hubo alianzas nuevas, nacidas no del miedo, sino del beneficio mutuo. Por las noches, cuando el peso del día se hacía sentir, regresaban a la misma habitación donde todo había empezado. Ya no como refugio forzado, sino como hogar. Allí hablaban, reían a veces, y otras simplemente compartían el silencio. No se prometieron finales felices. No hablaron de destinos escritos. Solo eligieron caminar juntos. Lyra entendió que el honor no era algo que se perdía o se ganaba en una arena. Era una decisión diaria. Y Marco aprendió que sobrevivir no siempre significa huir, a veces significa quedarse y construir. El mundo no cambió de un día para otro. Pero cambió. Y en ese cambio imperfecto, lento y real, nació algo más fuerte que cualquier ley antigua, la libertad de elegir quienes querían ser.